Ya lo esperabas, sí. Afortunadamente logramos contactar a Roxy para una breve entrevista que, para el público en general, artistas novatos o veteranos, puede que sea de su interés, y para ello, la usuaria Lemon Vodka me volverá a apoyar para interpretar las respuestas. Comencemos por el principio. ¿Cuál es la historia del origen tras tu nombre Roxy the Foxy? Elegí Roxy the Foxy pues porque rima. La creé durante una época muy difícil de mi vida. Estaba en un curso de arte conceptual y casi al final tuve que dejar de dibujar porque mi cuerpo no aguantaba más. Trabajaba demasiado y en un entorno muy tóxico mentalmente. Me dolía mucho el codo y estaba estresadísima. Me pasé un año intentando curarme el codo, pero todo lo que intentaba nunca parecía funcionar. Hasta que probé con una psicóloga. Y me ayudó un poco a darme cuenta de que mi brazo ya estaba curado y parte del dolor que tenía era creado en mi cabeza. El personaje que me ayudó a dibujar de nuevo fue Roxy. Ella estaba destinada a ser una hada oscura, pero dibujé orejas de chica gato por diversión y me gustó mucho cómo se veía. A partir de ahí fue mi personaje que me impulsa a dibujar y mejorar mis habilidades. Terminé mi curso de arte conceptual después de otro año. Empecé a ignorar a mi profesor porque él era la razón por la que llegué a un lugar tan oscuro en primer lugar. Me hizo pensar que realmente apestaba en esto. No le gustaba realmente el anime y lo destrozaba todos los días de la semana. Especialmente no le gustaban los personajes que solo tenían un colmillo. Así que lo puse en Roxy solo para simbolizar que no podía importarme menos su opinión. Fue muy difícil, pero con la ayuda y la retroalimentación de un amigo pude terminar el proyecto en sí. Es curioso porque Roxy es el personaje que más me cuesta dibujar, porque tiene tanta importancia para mí que me cuesta dibujarla, porque quiero hacerle justicia. Pero al final acabo metiéndome en un lío y siempre la estoy cambiando. Mientras que cuando dibujo a Nubie no me lo pienso demasiado y suele quedar mucho mejor que mis dibujos de Roxy. Este sigue siendo mi dibujo favorito. Encapsula lo que quiero expresar en el arte, que es algo lindo, sensual y caliente al mismo tiempo. ¿Por qué un zorro y un chacal como tu Sose? Me gustan las chicas zorro y las orejas de chacal, y son bastante parecidas. Creo que se ven tan esponjosas con las orejas y la cola que me encanta dibujarlas. Además, Nubie es un chacal, porque creo que Anubis también lo es. El nombre tiene su origen en eso. ¿Qué programa usas para realizar tus ilustraciones? Yo uso Clip Studio Paint. Solía trabajar con Photoshop. Todavía me gustan algunas características más en Photoshop, pero el dibujo se siente mejor en Clip Studio, sin duda alguna. ¿Cuál es el tiempo aproximado que te lleva a completar una de tus ilustraciones? Depende de la cantidad de detalles y si lo que estoy dibujando está fuera de mi zona de confort, pero trato de hacer 2 piezas terminadas cada semana. ¿Cómo has recibido la reacción de la comunidad con tu presencia en internet? Recibí un inmenso apoyo de la comunidad. Es realmente surrealista. Creo que tuve mucha suerte porque es muy difícil conseguir que la gente vea tu arte. Pero tenía un amigo artista que realmente me ayudó porque siempre retuiteaba mi arte. @bublebun cuando no tenía seguidores. También es él quien me da su opinión. ¿Qué te incitó a abrirte una cuenta como ilustrador? Mi objetivo principal era solo conseguir seguidores para hacer algunas comisiones hasta que consiguiera un trabajo de concept art. Pero viendo cómo está la industria y con el comienzo del uso de la CIA, no sé si quiero formar parte de eso. Y como he recibido tanto apoyo de la comunidad de Twitter, probablemente siga haciendo esto a tiempo completo. Aún no es sostenible, pero trabajaré en ello hasta lograrlo. ¿Qué es lo que te encanta de tu papel como artista? Me gusta dibujar un montón de cosas diferentes. Y siento que no soy muy consistente en los personajes y las proporciones de dibujo. Sobre todo porque cuando dibujas cosas fuera de tu zona de confort, aprendes mucho más. Me encanta el proceso en sí. Es la sensación más gratificante. Te reta a pensar mucho en muchas áreas. Y aunque a veces es muy frustrante, realmente vale la pena al final. ¿Has tenido alguna situación inusual como artista? ¿Alguna comisión rara o colaboraciones con marcas? Solo he tenido encargos de seguidores, principalmente para dibujar Ox, lo cual me gusta mucho porque me obliga a dibujar cosas y personajes que normalmente no dibujo. ¿Cuáles son tus personajes favoritos que te gusta ilustrar? Serían Roxy y Nubie. Intentaré dibujarlas más seguido. ¿Cuál es tu próxima meta como artista? No sé, solo dibujo para mejorar. Mi objetivo era dibujar y renderizar mis Ox no sugestivos a un nivel profesional, lo cual aún planeo hacer en algún momento en el futuro, pero ahora mismo es para aumentar mis seguidores. ¿Podrías nombrar 3 artistas a los que admires? Admiro a muchos artistas,
Pero los principales artistas que más influyen en mi estilo serían Tim Bogami por el renderizado y coloreado y Inpop2 por el lenguaje de las formas y la fluidez al dibujar el cuerpo femenino. Es verdad, quizá porque me he acostumbrado a contenidos not safe for work que por ahora no has hecho y solo has hecho sugerentes por lo que estoy viendo. ¿Harás not safe for work pronto? No sé, tal vez suba contenido en Patreon. Me termina gustando más el arte sensual y lascivo que el not safe for work. Además de que mi libro del Shadowban. ¿Qué consejo le darías a los recién llegados al mundo del arte digital? Creo que dibujar lo que te hace feliz es la mejor manera de hacerlo, pero yo sugeriría aprender alguno de los fundamentos también, ya que te hace entender por qué los artistas dibujan de la manera que lo hacen. Me encanta el Top Choi de cómo dibujar personajes de manga. Creo que ese es el nombre del libro, ya que te enseña a simplificar el cuerpo humano para que pueda entender cómo se puede dibujar y posicionarlo de la manera en que te gusta. ¿Tienes algunas palabras que quieras compartir con tu comunidad hispanohablante? No sé si tengo alguna comunidad hispanohablante aún, pero me encantaría agradecerles su apoyo y enviarles mucho cariño. ¡Gracias! Yo soy Lemon Vodka y ha sido un placer enorme estar de nuevo con ustedes. Síganme en mis redes. ¡Adiós! Desde aquí le mandamos un saludo y agradecimiento por compartirnos su tiempo y su experiencia, deseándole lo mejor para su futuro en internet y a toda su comunidad. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Nos estaremos viendo a la próxima. Hasta entonces, chao.